El sonido de la máquina de coser era lo único que llenaba la habitación cuando el sol terminaba de esconderse. Viviana no levantaba la vista de la tela oscura porque sabía que, si lo hacía, tendría que mirar el resto de la casa. No era una casa grande, pero cada rincón parecía recordarle que el tiempo se le estaba acabando. Tenía 50 años y, por primera vez en su vida, el miedo no era una sensación pasajera, sino un peso constante en el estómago que no la dejaba respirar con calma. A su lado, una pequeña lámpara de escritorio parpadeaba, amenazando con dejarla a oscuras antes de terminar el último encargo de la semana. Su hija dormía en el cuarto de al lado. Ese era el motor que la mantenía sentada frente al pedal, pero también era la fuente de su mayor angustia. Durante años, Viviana pensó que trabajar duro era suficiente. Pensó que si sus manos no paraban de moverse, el futuro estaría asegurado. Sin embargo, esa tarde había abierto una caja de cartón donde guardaba los recibos y las cuentas pendientes. Los números no mentían. Después de pagar la renta, la escuela y la comida básica, no quedaba absolutamente nada. Ni un peso para una emergencia, ni un plan para cuando sus ojos se cansaran de seguir el hilo y la aguja. Se detuvo un momento y se frotó las sienes. El silencio de la noche se interrumpió con el crujido de un sobre que había llegado por debajo de la puerta esa misma tarde. Era la notificación final. El local donde había tenido su pequeño taller durante la última década había sido vendido. Tenía 30 días para desalojar. No había contrato que la protegiera ni ahorros para alquilar otro lugar en una zona que no fuera peligrosa. En ese instante, la realidad la golpeó con la fuerza de un naufragio. A los 50 años, la mujer que siempre tuvo una solución para cada prenda rota, se encontraba con que su propia vida estaba deshilachada y no tenía hilo suficiente para remendarla. A la mañana siguiente, el café sabía a ceniza. Viviana miró a su hija desayunar y sintió una punzada de culpa. No quería que la niña notara el temblor en sus manos. Salió a caminar por el barrio, buscando carteles de alquiler, pero los precios parecían una broma de mal gusto. Cada local que preguntaba exigía depósitos que ella no podría reunir ni trabajando 3 turnos seguidos. Se sentó en un banco de la plaza y observó a la gente pasar. Vio a personas de su edad caminando con prisa, hablando por teléfono, pareciendo tener el control de sus destinos. Ella, en cambio, se sentía invisible. Fue entonces cuando ocurrió algo pequeño, casi insignificante. Un hombre mayor cargando unas bolsas pesadas se detuvo frente a ella para descansar. Se le cayó una moneda de plata que rodó hasta los pies de Viviana. Ella se agachó, la recogió y se la entregó. El hombre le dio las gracias con una sonrisa cansada y le dijo que esa moneda era su amuleto, que la llevaba con él desde que perdió su primer negocio. Viviana le preguntó si no le daba rabia haber perdido todo. El hombre la miró con calma y le respondió que perder las cosas no es el problema es creer que lo que uno sabe también desapareció con las cosas. Esa frase se quedó grabada en su mente mientras volvía a su casa. Entró en su taller y, en lugar de sentarse a coser, se quedó de pie en el centro de la habitación. Miró sus telas, sus hilos de colores y su vieja máquina. Se dio cuenta de que siempre había trabajado para sobrevivir el día, pero nunca para construir el mañana. Había sido una excelente modista, pero una pésima administradora de su propio esfuerzo. El resentimiento empezó a transformarse en una curiosidad fría y necesaria. Si el sistema la estaba expulsando, ella no iba a intentar entrar de nuevo por la misma puerta que acababa de cerrarse. Esa noche no cosió. Abrió un cuaderno viejo y empezó a anotar cada gasto, por pequeño que fuera. Se asustó al ver cuánto dinero se iba en cosas que no necesitaba realmente, en pequeñas fugas que, sumadas, eran el sueldo de una semana. Recordó algo que había escuchado una vez sobre la importancia de no detenerse nunca, pero entendió que avanzar hacia el precipicio no era progreso. Necesitaba cambiar la dirección, no solo la velocidad. Los días siguientes fueron una mezcla de humillación y aprendizaje. Tuvo que vender parte de su mobiliario para sacar algo de efectivo inmediato. Cada mueble que salía de la casa se sentía como una parte de su historia que se iba, pero Viviana se obligaba a no llorar. Se repetía a sí misma que estaba limpiando el terreno. Empezó a visitar otros talleres, ya no como alguien que busca empleo, sino como alguien que observa cómo funcionan los negocios de los demás. Notó que muchos cometían su mismo error. Cobraban por su tiempo, pero no por su talento. Un miércoles,
Mientras buscaba una forma de promocionar sus servicios de manera distinta, se encontró con una antigua clienta. La mujer le pidió un arreglo sencillo para un vestido de gala. Viviana, en lugar de aceptar el trabajo por unos pocos billetes como siempre hacía, la miró a los ojos y le propuso algo diferente. Le dijo que ese vestido no necesitaba un arreglo, necesitaba una transformación total para que pareciera una pieza única de diseñador. La clienta aceptó con duda y Viviana le cobró el triple de lo habitual, asegurándole que el resultado valdría cada centavo. Esa tarde, al volver a casa, sintió miedo. ¿Y si no salía bien? ¿Y si perdía a la única clienta que le quedaba? Pero al mismo tiempo, sintió una chispa de adrenalina que no había sentido en décadas. Trabajó durante 3 días seguidos, desarmando y volviendo a armar la prenda. No solo usó su técnica, usó su visión. Cuando entregó el vestido, la mujer quedó sin palabras. No solo le pagó lo acordado, sino que le dio una propina generosa y le pidió su contacto para recomendársela a sus amigas. Viviana tomó ese dinero extra y en lugar de gastarlo en las deudas que la asfixiaban, hizo algo que nunca había hecho. Apartó una pequeña parte, apenas 10%, y la guardó en un sobre que marcó con la palabra futuro. El resto lo usó para pagar lo urgente. Esa noche, mientras miraba el sobre, entendió que el ahorro no era privarse de algo, era comprarse libertad para el futuro. Era la primera vez que tenía dinero que no tenía un destino inmediato de supervivencia. Sin embargo, la prueba real estaba por comenzar. El dueño del local apareció 3 días antes de lo previsto para exigir las llaves. Le dijo que el nuevo comprador tenía prisa y que ella debía irse ese mismo fin de semana. Viviana le pidió un poco más de tiempo, pero el hombre fue tajante. Le recordó que ella ya no era joven y que debería buscarse algo más acorde a su realidad, sugiriendo que se retirara a cuidar a su hija y dejara de intentar mantener un negocio que claramente no prosperaba. Ese comentario fue el combustible que necesitaba. No hubo gritos ni dramas. Viviana simplemente asintió, empacó sus cosas en cajas de cartón y se mudó a la pequeña sala de su casa. El espacio era reducido y el desorden era constante, pero el ambiente era distinto. Ya no era una modista esperando clientes, era una mujer diseñando una estrategia. Empezó a estudiar, de la forma más sencilla posible, cómo hacían las grandes empresas para crecer desde la nada. Descubrió conceptos que le parecieron revelaciones: el interés compuesto, la diversificación y la importancia de que el dinero trabaje tanto como ella. Cada mañana se levantaba a las 5. Antes de que su hija despertara, ella ya había organizado sus finanzas del día y había buscado nuevas formas de reducir costos sin perder calidad. Aprendió que la disciplina no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que se debe incluso cuando uno se siente derrotado. Hubo tardes en las que el cansancio la hacía dudar, en las que el recuerdo de su local espacioso la hacía sentir que había retrocedido. Pero luego miraba el sobre del futuro, que poco a poco iba engordando, y recordaba las palabras del hombre de la moneda: el conocimiento no se pierde. Empezó a ofrecer servicios personalizados a domicilio. Se dio cuenta de que muchas mujeres de la zona no tenían tiempo de ir a un taller, así que ella llevaba el taller a sus casas. Eso le ahorraba los costos fijos de un local y le permitía cobrar un extra por la comodidad del servicio. Fue un ajuste pequeño, una decisión que nació de la necesidad, pero que empezó a dar resultados que ella no esperaba. El boca a boca funcionó más rápido que cualquier anuncio que hubiera podido pagar. A pesar de estos pequeños éxitos, la presión externa seguía siendo feroz. Las facturas viejas seguían llegando y la educación de su hija requería inversiones constantes. Viviana se encontraba en esa zona gris donde el esfuerzo todavía no se traduce en tranquilidad, sino en una resistencia agotadora. Un día, una de sus máquinas principales falló. El motor se quemó por el exceso de uso. Repararla costaba exactamente la cantidad que tenía guardada en su sobre de futuro. Se quedó mirando el sobre durante horas. Era la tentación más grande que había enfrentado. Si usaba ese dinero, solucionaba el problema del día, pero volvía a quedar en cero para el mañana. Si no lo usaba, no podía trabajar y no generaba ingresos. Se sentó en el suelo de su sala, rodeada de telas y cajas, y sintió que el mundo le estaba preguntando qué tan en serio se tomaba su propia promesa de cambio. No quería volver a ser la mujer que vivía al día. No quería ser la mujer que a los 50 años no tenía nada.
Tomó una decisión arriesgada. No tocó el sobre del futuro. En su lugar, llamó a un colega del gremio y le propuso alquilarle su máquina durante las horas de la noche a cambio de ayudarlo con sus propios pedidos durante el día. Fue una semana brutal. Viviana casi no dormía, trabajando de día para otro y de noche para ella misma. Sus ojos estaban rojos y su espalda le dolía como si cargara piedras, pero al final de la semana no solo había terminado sus encargos y pagado la reparación de su máquina con el trabajo extra, sino que su sobre de ahorro seguía intacto. Ese fue el momento en que Viviana entendió que la verdadera riqueza no está en cuánto dinero entra, sino en cómo reaccionas cuando ese dinero parece no ser suficiente. Entendió que la resiliencia no es aguantar el golpe, es encontrar una forma de seguir caminando mientras el golpe todavía duele. Por primera vez en meses, se permitió sonreír frente al espejo. Sus arrugas seguían ahí, su situación seguía siendo precaria, pero su mirada había cambiado. Ya no era la mirada de alguien que espera que la suerte la salve. Era la mirada de alguien que ha decidido que, pase lo que pase, nunca más volverá a quedarse sin nada. La reparación de la máquina de coser no fue solo un triunfo técnico, fue el cierre de una etapa de debilidad. Viviana comenzó a ver su sala de estar no como un refugio temporal, sino como su centro de operaciones. Entendió que para que el dinero dejara de ser un problema, tenía que dejar de tratarlo como algo que simplemente se recibe y se gasta. Empezó a estudiar la tela de su propia economía con la misma precisión con la que examinaba la seda o el lino. Cada peso que entraba era una semilla, y ella había pasado 50 años de su vida comiéndose las semillas en lugar de plantarlas. El primer gran cambio vino con la organización del tiempo. Se dio cuenta de que su hija la observaba en silencio. La niña veía los cuadernos llenos de números y las horas que su madre pasaba analizando costos. Un domingo por la tarde, mientras el sol entraba por la ventana iluminando las motas de polvo en el aire, su hija se acercó y le preguntó por qué ya no aceptaba todos los trabajos que le llegaban. Viviana la sentó a su lado y le explicó que no todos los trabajos dan ganancia, algunos solo dan cansancio. Le mostró cómo antes aceptaba arreglar cremalleras por una suma miserable que no cubría ni la luz que consumía la máquina. Ahora, seleccionaba proyectos que requerían su maestría, permitiéndole trabajar menos horas pero con mayor margen de beneficio. Fue en esos días cuando Viviana descubrió el concepto de la libertad financiera explicado de forma simple. No se trata de ser millonaria, sino de que tus gastos estén cubiertos por algo que no dependa únicamente de tu espalda encorvada sobre una mesa. Empezó a ahorrar con una disciplina que rayaba en lo obsesivo. No se trataba de privar a su hija de lo básico, sino de eliminar lo superfluo. Dejó de comprar comida procesada y volvió a las raíces, cocinando en casa, comprando granos por cantidad y planificando cada menú. Se sorprendió al descubrir que, al final del mes, esa pequeña diferencia en la alimentación sumaba una cantidad que podía destinar a su fondo de inversión para herramientas. Pero el camino no fue lineal. La incomodidad de trabajar en su casa empezó a pasar factura. Las telas invadían el espacio donde cenaban, y el ruido de la máquina interrumpía las tareas escolares de la niña. Una tarde, después de una jornada especialmente larga, Viviana se sintió abrumada. El desorden parecía reflejar el caos que todavía sentía por dentro. Se preguntó si realmente estaba progresando o si solo se estaba engañando a sí misma. Fue en ese momento de duda cuando recibió una llamada que puso a prueba su nueva mentalidad. Era una antigua conocida que ahora administraba una tienda de ropa en un centro comercial cercano. Le propuso un contrato para hacer los arreglos de todas las prendas que se vendieran en el local. Era una oferta que, un año atrás, Viviana habría aceptado sin pensar, agradecida por la seguridad de un pago mensual. Pero ahora, con el cuaderno de cuentas en la mano, empezó a preguntar por los detalles. El pago por prenda era ridículamente bajo y el volumen de trabajo le exigiría estar disponible de lunes a domingo. La mujer al otro lado del teléfono intentó convencerla diciéndole que a su edad debería valorar la seguridad de un sueldo fijo. Viviana sintió una punzada de rabia, pero la controló. Respiró profundo y, con una voz tranquila que no reconocía como propia, rechazó la oferta. Le explicó que su tiempo y su técnica tenían un valor que ese contrato no cubría. Al colgar, sintió un vacío en el estómago. Acababa de rechazar lo que el mundo llama seguridad. Se quedó mirando el teléfono.
esperando que el arrepentimiento la golpeara, pero lo que sintió fue una extraña sensación de poder. Había dicho que no por primera vez en su vida profesional. Esa misma noche, decidió que no podía seguir esperando a que las clientes llegaran a ella. Tenía que crear algo propio. Recordó que en sus caminatas por el barrio había visto varias tiendas de uniformes escolares que siempre tenían los mismos diseños aburridos y de mala calidad. Empezó a diseñar un prototipo de falda y pantalón escolar que usara una tela mucho más resistente y que tuviera un sistema de ajuste para que la prenda creciera con el niño. Era una solución a un problema que ella misma había vivido como madre soltera. Para fabricar las primeras muestras, tuvo que usar una parte de sus ahorros. Cada vez que sacaba dinero del sobre, sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Pero ya no era un gasto, era una inversión. Pasó semanas perfeccionando el diseño, buscando el equilibrio exacto entre costo y durabilidad. Cuando tuvo listos los 3 primeros modelos, se vistió con su mejor ropa y salió a vender. La primera tienda la rechazó sin siquiera mirar los diseños. La segunda le dijo que ya tenían proveedores de años. Viviana no se detuvo. Recordaba que la resiliencia no es la ausencia de rechazo, sino la capacidad de seguir ofreciendo lo mejor de uno mismo a pesar de él. En la tercera tienda, una pequeña mercería familiar, la dueña aceptó ver las prendas. Se sorprendió por la calidad de las costuras y por la inteligencia del diseño ajustable. Le pidió 10 unidades para probar. Viviana regresó a casa caminando tan rápido que casi corría. Tenía un pedido real, pero ahora se enfrentaba a un nuevo problema: el flujo de caja. Necesitaba comprar la tela por adelantado, pero la tienda le pagaría recién cuando vendiera las prendas. Aquí es donde la lección sobre el ahorro inteligente cobró todo su sentido. Gracias a que no había tocado su fondo de emergencia para caprichos, tenía el capital necesario para comprar la materia prima sin endeudarse. Entendió que el ahorro es, en realidad, el permiso que uno se da para aprovechar las oportunidades. Las semanas siguientes fueron de un trabajo extenuante. Viviana se convirtió en una pequeña fábrica humana. Cortaba durante el día, cosía durante la noche y entregaba los pedidos al amanecer. Pero ya no lo hacía con la desesperación de quien huye de la pobreza, sino con la determinación de quien construye un edificio ladrillo a ladrillo. Cada vez que entregaba un lote y recibía el pago, separaba inmediatamente el costo de los materiales, un porcentaje para el mantenimiento de su maquinaria y, sagradamente, su ahorro para el futuro. El resto era para vivir. Su hija empezó a ayudarla en tareas sencillas, como quitar hilos sobrantes o doblar las prendas. Se convirtió en un proyecto familiar. La niña aprendió a ver el dinero no como algo mágico que aparece en la billetera de mamá, sino como el resultado de un proceso de creación de valor. Viviana le enseñaba a contar las ganancias y a entender por qué no podían gastar todo de inmediato. Estaba rompiendo un ciclo generacional de ignorancia financiera. El éxito de los uniformes ajustables empezó a crecer de forma orgánica. Las madres del barrio se pasaban el dato. La calidad de Viviana era superior a cualquier cosa que se vendiera en las grandes cadenas. Pronto, la dueña de la mercería le pidió 30 unidades más, y luego 50. Viviana se encontró en un punto crítico. Sus manos y su única máquina ya no daban abasto. Tenía 2 opciones: decir que no a nuevos pedidos o dar el siguiente paso en su reinvención. Fue entonces cuando recordó lo que había aprendido sobre no detenerse nunca. Reinventarse desde cero significaba dejar de ser la que hacía todo y empezar a ser la que dirigía el proceso. Buscó a 2 vecinas que también eran costureras y que estaban pasando por situaciones económicas difíciles. Les propuso un trato justo. Ella les entregaba las piezas cortadas y el diseño, y ellas realizaban el ensamble en sus propias casas bajo su supervisión de calidad. Les pagaba por prenda un precio mucho mejor de lo que cualquier fábrica les ofrecería, pero que aún así le dejaba a ella un margen de ganancia por la gestión y el diseño. Este fue su primer encuentro con los ingresos semipasivos. Por primera vez, Viviana ganaba dinero mientras no estaba sentada frente a la máquina. Al principio le costó delegar. Sentía que nadie lo haría tan bien como ella. Tuvo que aprender a enseñar, a corregir sin desmotivar y a entender que su tiempo ahora era más valioso supervisando y vendiendo que cosiendo botones. Su mentalidad estaba mutando de empleada de sí misma a dueña de un pequeño sistema productivo. Sin embargo, el destino le tenía preparada una última prueba de fuego antes de la transformación final. Una noche,
Un cortocircuito en el viejo tablero eléctrico de su casa provocó un pequeño incendio en la zona de la sala. Afortunadamente, Viviana y su hija estaban despiertas y pudieron apagarlo rápidamente, pero el humo y el agua dañaron gran parte del stock de uniformes que debían entregar esa semana. Era una pérdida económica significativa. Viviana se quedó mirando las prendas manchadas y el olor a quemado que impregnaba todo. Hace un año, esto la habría destruido. Habría llorado días enteros, sintiéndose una víctima de la mala suerte. Pero esa noche, después de asegurarse de que su hija estaba bien, se sentó en el suelo y abrió su cuaderno. Evaluó los daños con una frialdad que la asombró. Tenía el fondo de emergencia. Tenía la confianza de sus colaboradoras y, sobre todo, tenía el conocimiento de cómo volver a empezar. No perdió tiempo lamentándose. Al día siguiente llamó a la dueña de la mercería, le explicó la situación con total honestidad y le pidió una semana más de plazo. La mujer, que ya confiaba plenamente en ella, aceptó sin dudar. Viviana usó sus ahorros para comprar tela nueva y trabajó codo a codo con sus colaboradoras para recuperar el tiempo perdido. No solo cumplieron con el plazo, sino que el incidente le sirvió para entender que su casa ya no era un lugar seguro para el volumen de negocio que manejaba. Necesitaba un espacio propio, pero esta vez no buscaría un local para esconderse y coser. Buscaría un lugar donde pudiera crecer. El miedo a los 50 años se había disipado, reemplazado por una certeza absoluta. Se había quedado sin nada material, pero había descubierto que ella era su activo más valioso. La venganza financiera no era contra nadie en particular, sino contra la idea de que su vida ya estaba decidida por su edad o por sus circunstancias. Estaba lista para el clímax de su historia, para demostrar que una mujer con una aguja y una mentalidad de hierro es capaz de coser su propio destino sin importar cuántas veces se rompa el hilo. El sonido de la máquina de coser era lo único que llenaba la habitación cuando el sol terminaba de esconderse. Viviana no levantaba la vista de la tela oscura porque sabía que, si lo hacía, tendría que mirar el resto de la casa. No era una casa grande, pero cada rincón parecía recordarle que el tiempo se le estaba acabando. Tenía 50 años y, por primera vez en su vida, el miedo no era una sensación pasajera, sino un peso constante en el estómago que no la dejaba respirar con calma. A su lado, una pequeña lámpara de escritorio parpadeaba, amenazando con dejarla a oscuras antes de terminar el último encargo de la semana. Su hija dormía en el cuarto de al lado. Ese era el motor que la mantenía sentada frente al pedal, pero también era la fuente de su mayor angustia. Durante años, Viviana pensó que trabajar duro era suficiente. Pensó que si sus manos no paraban de moverse, el futuro estaría asegurado. Sin embargo, esa tarde había abierto una caja de cartón donde guardaba los recibos y las cuentas pendientes. Los números no mentían. Después de pagar la renta, la escuela y la comida básica, no quedaba absolutamente nada. Ni un peso para una emergencia, ni un plan para cuando sus ojos se cansaran de seguir el hilo y la aguja. Se detuvo un momento y se frotó las sienes. El silencio de la noche se interrumpió con el crujido de un sobre que había llegado por debajo de la puerta esa misma tarde. Era la notificación final. El local donde había tenido su pequeño taller durante la última década había sido vendido. Tenía 30 días para desalojar. No había contrato que la protegiera ni ahorros para alquilar otro lugar en una zona que no fuera peligrosa. En ese instante, la realidad la golpeó con la fuerza de un naufragio. A los 50 años, la mujer que siempre tuvo una solución para cada prenda rota, se encontraba con que su propia vida estaba deshilachada y no tenía hilo suficiente para remendarla. El café de la mañana siguiente sabía a ceniza. Viviana miró a su hija desayunar y sintió una punzada de culpa. Salió a caminar buscando carteles de alquiler, pero los precios parecían una broma de mal gusto. Se sentó en un banco de la plaza y observó a la gente pasar. Se sentía invisible. Fue entonces cuando ocurrió algo pequeño. Un hombre mayor, cargando unas bolsas pesadas, se detuvo frente a ella para descansar. Se le cayó una moneda de plata que rodó hasta sus pies. Ella se la entregó. El hombre le dio las gracias y le dijo que esa moneda era su amuleto, que la llevaba con él desde que perdió su primer negocio. Viviana le preguntó si no le daba rabia haber perdido todo. El hombre la miró con calma y le respondió que perder las cosas no es el problema es creer que lo que uno sabe también desapareció con las cosas. Esa frase se quedó grabada en su mente.
Entró en su taller y se dio cuenta de que siempre había trabajado para sobrevivir el día, pero nunca para construir el mañana. Había sido una excelente modista, pero una pésima administradora de su propio esfuerzo. El resentimiento empezó a transformarse en una curiosidad fría. Esa noche no cosió. Abrió un cuaderno viejo y empezó a anotar cada gasto, por pequeño que fuera. Se asustó al ver cuánto dinero se iba en pequeñas fugas que, sumadas, eran el sueldo de una semana. Entendió que avanzar hacia el precipicio no era progreso. Necesitaba cambiar la dirección. Los días siguientes fueron una mezcla de humillación y aprendizaje. Tuvo que vender parte de su mobiliario para sacar algo de efectivo inmediato. Cada mueble que salía de la casa se sentía como una parte de su historia que se iba, pero se obligaba a no llorar. Empezó a visitar otros talleres, ya no como alguien que busca empleo, sino como alguien que observa cómo funcionan los negocios de los demás. Notó que muchos cometían su mismo error. Cobraban por su tiempo, pero no por su talento. Un miércoles, mientras buscaba una forma de promocionar sus servicios, se encontró con una antigua clienta que quería un arreglo para un vestido de gala. Viviana, en lugar de aceptar el trabajo por unos pocos billetes, le propuso una transformación total para que pareciera una pieza de diseñador. Cobró el triple de lo habitual. Trabajó durante 3 días seguidos, desarmando y volviendo a armar la prenda. Cuando entregó el vestido, la mujer quedó sin palabras. No solo le pagó lo acordado, sino que le dio una propina generosa. Viviana tomó ese dinero extra y, por primera vez, apartó el 10% y lo guardó en un sobremarcado como futuro. El resto lo usó para pagar lo urgente. Entendió que el ahorro no era privarse de algo, era comprarse libertad. Sin embargo, el dueño del local apareció antes de lo previsto para exigir las llaves. Le dijo que debía irse ese mismo fin de semana y le sugirió que se retirara a cuidar a su hija porque su negocio claramente no prosperaba. Ese comentario fue el combustible que necesitaba. Empacó todo en cajas y se mudó a la pequeña sala de su casa. El espacio era reducido, pero el ambiente era distinto. Empezó a estudiar cómo hacían las grandes empresas para crecer desde la nada. Descubrió el interés compuesto y la importancia de que el dinero trabaje tanto como ella. Aprendió que la disciplina no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que se debe incluso cuando uno se siente derrotado. Notó que muchas tiendas de uniformes escolares tenían diseños aburridos. Diseñó un prototipo de pantalón escolar con tela resistente y un sistema de ajuste para que la prenda creciera con el niño. Para fabricar las muestras, usó sus ahorros del sobre. Fue a vender. La primera tienda la rechazó, la segunda también. En la tercera, una mercería familiar, la dueña aceptó probar con 10 unidades. Viviana regresó a casa casi corriendo. Tenía un pedido real, pero necesitaba tela. Gracias a que no había tocado su fondo de emergencia para caprichos, tenía el capital para comprar la materia prima. Se convirtió en una pequeña fábrica humana. Cortaba de día, cosía de noche y entregaba al amanecer. Pero ya no lo hacía con desesperación, sino con determinación. Su hija empezó a ayudarla y aprendió que el dinero es el resultado de un proceso de creación de valor. El éxito de los uniformes creció por el boca a boca. Pronto los pedidos pasaron de 10 a 50. Sus manos ya no daban abasto. Recordó la idea de nunca pararse y decidió que debía dejar de ser la que hacía todo para ser la que dirigía. Buscó a 2 vecinas costureras que necesitaban trabajo y les propuso un trato justo. Les entregaba las piezas cortadas y ellas las ensamblaban en sus casas. Por primera vez, Viviana ganaba dinero mientras no estaba sentada frente a la máquina. Su mentalidad estaba mutando de empleada de sí misma a dueña de un sistema. Pero el destino le tenía una prueba más. Un cortocircuito en su casa provocó un pequeño incendio que dañó gran parte del stock de esa semana. Hace un año, esto la habría destruido. Pero esa noche, tras poner a salvo a su hija, evaluó los daños con frialdad. Tenía el fondo de emergencia y el conocimiento de cómo volver a empezar. No perdió tiempo lamentándose. Llamó a la dueña de la mercería, le explicó la situación y pidió una semana más de plazo. Usó sus ahorros para comprar tela nueva y trabajó codo a codo con sus colaboradoras. Cumplieron con el plazo. El incidente le sirvió para entender que su casa ya no era un lugar seguro para su negocio. Buscó un segundo piso antiguo en una zona en desarrollo. El alquiler era razonable y el lugar tenía luz natural. Lo arregló con sus propias manos.
En este nuevo cuartel general, diversificó su producción hacia ropa de trabajo para otras mujeres emprendedoras. Un día, el antiguo dueño de su local la visitó para ofrecerle que regresara porque el lugar seguía vacío. Viviana le sonrió y le dijo que no. Le explicó que aquel local era donde ella trabajaba para pagar las deudas de otros, pero que este taller era donde construía su propio patrimonio. El hombre se fue y ella no sintió rencor, solo paz. Su venganza financiera no era verlo fracasar, sino haber prosperado sin su permiso. La relación con su hija se volvió más fuerte. Ya no hablaban de carencias, sino de planes. Viviana le enseñó a invertir. Una tarde de lluvia, revisando sus cuentas, se dio cuenta de que si decidiera no trabajar durante 6 meses, todos sus gastos estarían cubiertos. Esa era la libertad, poder elegir. Salió al balcón del taller y recordó a la mujer que caminaba con los zapatos gastados meses atrás. Se perdonó por los años de ignorancia financiera. Entendió que a los 50 años no había llegado al final, sino al inicio de su verdadera historia. La modista que antes remendaba ropa ajena, ahora diseñaba el mapa de su libertad. Cenó con su hija en un restaurante pequeño para celebrar el camino recorrido. Pagó la cuenta con la tranquilidad de quien sabe que el dinero es su servidor y no su amo. Al llegar a casa, escribió en su cuaderno que el éxito es la paz mental de ser la dueña de su tiempo. El sol de la mañana siguiente la encontró lista. No había rastros de derrota. Caminaba por la calle con un paso firme que imitaba el ritmo de su máquina de coser. Al llegar al taller, sus 6 colaboradoras ya estaban trabajando. El sonido de las tijeras y el vapor de las planchas creaban una sinfonía de progreso. Viviana se situó en el centro de la sala y los miró a todos. Ya no era solo supervivencia, era un testimonio. Su venganza estaba completa porque ya nadie podía decirle cuánto valía su futuro. Ella era la arquitecta. La esperanza no era un sueño vago, era un plan ejecutado con precisión. La reflexión final que surgió de su corazón fue que no importa qué tan tarde parezca ser, si tienes la voluntad de aprender y el coraje de reinventarte, el mundo siempre tendrá un lugar para ti. Viviana vio a su hija entrar al taller para ayudarla y supo que el ciclo de la pobreza se había roto para siempre. El fuego interno no se apagaría más, porque ahora sabía que el verdadero oro no está en las monedas, sino en la capacidad de nunca dejar de creer en la propia fuerza para empezar de nuevo desde cero. Y bueno, mi familia linda de YouTube, si has llegado hasta aquí, espero te haya gustado el video, pero sobre todo te haya aportado valor en algún área de tu vida. No olvides darle like y suscribirte y comentar qué otras ideas tienes para yo hacer los videos en otras ocasiones. Gracias por llegar hasta aquí, los quiero mucho, nos vemos.